Saludos cordiales, mi nombre es Lorena Tupiza, soy paramédico e instructora de emergencias. El día de hoy vamos a desarrollar una capacitación sumamente importante e interesante como lo es primeros auxilios básicos. Como ustedes saben, hoy en día los primeros auxilios básicos son una necesidad ante la comunidad, ya que las emergencias ocurren en el lugar y en el momento menos esperado. Es por ello que debemos estar sumamente preparados en cada instante para salvar vidas. En cuanto al concepto de primeros auxilios básicos, podríamos determinar como la primera atención o la atención inmediata que brindamos a una persona que se encuentra accidentada o tiene cierto tipo de complicación con respecto a su enfermedad de base. Aquellos ejemplares como una persona con diabetes, hipertensión, epilepsia, entre otros. Brindar primeros auxilios básicos hasta que llegue personal sanitario especializado, en este caso, una ambulancia. Cuando nosotros brindamos primeros auxilios básicos, debemos utilizar el determinado EPP o equipo de protección personal, que son materiales de prevención o de precaución para evitar que me contagie de enfermedades o de infecciones al momento que tengo contacto directo con los fluidos corporales del paciente, como son la sangre, la saliva, el vómito, entre otros. El primer material considerado como EPP son los guantes desechables. Se denominan desechables porque los utilizo una única vez y posterior a ello los descarto inmediatamente. En cuanto a la colocación de los guantes desechables, en realidad no existe una técnica del otro mundo o una técnica en específico. Creo que todos en algún momento nos hemos colocado este tipo de guantes desechables. La precaución que yo debo tener es al momento de retirarme los guantes, ya que brindé primeros auxilios y con ello voy a tener el riesgo de al momento de tener contacto directo con los fluidos del paciente en la transmisión de cierto tipo de enfermedad o infección. Es por ello que la técnica es bastante sencilla, en donde a nivel de mi pulgar y de mi dedo medio voy a realizar una especie de pinza. ¿Para qué? Para sujetar o pinzar, como la misma palabra lo menciona, el guante contrario, teniendo la precaución que el contacto siempre sea entre guantes contaminados. Jamás tocar con mi guante infectado o contaminado alguna parte de la piel que esté desprotegida. De la siguiente manera, realizo el pinzamiento, tomo el guante contrario de esta manera, lo deslizo, perfecto, y a su vez lo sostengo hasta retirarme el otro guante. ¿Cómo me retiro el último guante? Ingresando mis dos deditos, en este caso el dedo índice y el dedo medio, en el interior del último guante que me resta por sacar o retirar. Y la misma técnica, deslizarlo hacia abajo y de manera frágil. ¿Por qué lo realizo hacia abajo y de manera frágil? Porque en la mayoría de escenas, sobre todo en aquellas escenas públicas, siempre existen los denominados curiosos o testigos que van a estar a su alrededor. Y si usted se retiró los guantes de manera brusca y hacia arriba, toda la sangre, todo el fluido va a dirigirse hacia los presentes. Muy bien, una vez que me retiré los guantes, como son desechables, los descarto inmediatamente. Siguiente material de EPP, la mascarilla, bastante sencilla. ¿Cuál es su función? Proteger tanto a nivel de la nariz como a nivel de la boca. Y el último material de EPP se denomina como gafas protectoras, que como la misma palabra lo menciona, está protegiendo a nivel ocular, a nivel de nuestros ojos, en donde ejerce una protección tanto a nivel frontal como a nivel lateral. Es decir, que observemos, la protección es total, ¿correcto? Ahora, una vez que nosotros ya nos encontremos en un accidente, debemos aplicar la siguiente mnemotecnia. La mnemotecnia se denomina como PAS. P de proteger, A de avisar y S de socorrer. P de proteger, proteger la escena. Es decir, que yo como proveedor de primeros auxilios básicos, al momento que ingrese a ayudar a mi paciente, no me convierta en otra víctima más. ¿Y cómo logro esto? Observando alrededor, arriba, abajo, que no existan sustancias, materiales o incluso personas que puedan tornar una escena insegura.
Una vez que ingreso a ayudar al paciente, rápidamente, si es una emergencia o si mi paciente tiene riesgo de vida, ¿qué es lo que voy a hacer? Llamar de inmediato al número único de emergencias. En este caso, a nivel de Ecuador, el número de emergencias es el 911 o lo que denominamos como EQ 911. Una vez que nosotros hemos avisado, reportado la emergencia, rápidamente tenemos contacto directo con el paciente para brindarle los primeros auxilios básicos dependiendo la lesión que tenga, ya sea una fractura, una hemorragia, si está convulsionando, atragantado, si tiene una quemadura, entre otro tipo de lesiones. Perfecto. En cuanto a la llamada de emergencia, les he colocado dentro de esta presentación, ya que es sumamente importante el saber cómo realizarla. En este caso, que la llamada sea bastante concreta y sobre todo demos datos reales. Recordemos que estamos dentro de una emergencia y cada segundo cuenta para salvar la vida del paciente. Los datos que usted deberá entregar al momento que active la llamada de emergencia o el número de 911 son los siguientes: el lugar exacto del accidente, ubicación exacta, sector, calle principal, calle secundaria y un punto de referencia, el número de víctimas o número de pacientes, son uno, son dos, son tres, reportamos de inmediato al momento que llamamos. Condición física de la víctima, si respira, si tiene pulso, si está consciente, está inconsciente y sobre todo identificar las lesiones. Si tiene una lesión de corte, si tiene una lesión tal vez de fractura, una luxación, entre otro tipo de lesiones. Y si podemos identificar claramente a qué nivel del cuerpo, muchísimo mejor. Igual forma, el tiempo transcurrido desde el evento, es decir, hace cuánto fue, y con ello siempre utilizar el siguiente término, aproximadamente, porque nosotros no podemos saber en qué instante puede ocurrir una emergencia, así que al momento que atendemos o brindamos primeros auxilios básicos, utilizar la palabra aproximadamente. Un ejemplar: la emergencia fue o mi paciente está así hace aproximadamente 10 minutos o aproximadamente 20 minutos. Perfecto. El nombre y apellido también le van a solicitar, ya que recuerde que todas las llamadas son grabadas. Y por último, si es que es necesario, el número de teléfono desde el cual usted se está comunicando. Y una recomendación bastante importante también: jamás cuelgue antes que el operador del EQ 911 le autorice. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las personas llaman alteradas, alarmadas, nerviosas y no entregan información completa. Y al momento que envían la ambulancia, todas estas entidades de socorro no pueden llegar a tiempo. Y no solo la ambulancia, sino los bomberos, Policía Nacional, entre otros. Así que una vez que usted haya entregado toda la información completa y el operador del EQ 911 o la persona con la cual usted se está comunicando le autorice colgar, en ese instante lo realizamos. Muy bien. A continuación, vamos a revisar las lesiones o emergencias más relevantes en cualquier campo, en cualquier área. En este caso, empezamos con las hemorragias. ¿Qué es una hemorragia? Simple, la salida de sangre de cualquier parte de nuestro cuerpo. Si podemos también hablar un poquito de dónde proviene el sangrado, tenemos los denominados tipos de hemorragia, con ciertas características. Si es que es arterial, miren, la sangre sale como si fuera una manguera a presión, sale disparada. En cuanto a su coloración, es un rojo bastante brillante o rojo rutilante. En cuanto al sangrado venoso, la salida va a ser continua y con una coloración bastante oscura también. El sangrado capilar es en poca cantidad y se asemeja a la coloración del sangrado venoso, es decir, un tono oscuro. ¿Cuál es el tratamiento o el manejo que debemos dar a una hemorragia? En primer lugar, si tenemos a la mano agua al ambiente o agua natural, agua corriente, sería el éxito, ya que podríamos realizar la desinfección de la herida, es decir,
lavarla o irrigarla con esta agua y con ello prevenir cualquier tipo de infección. Pero si no, rápidamente vamos a tratar esta hemorragia. ¿Cómo? Utilizando los denominados apósitos, un pedazo de tela o lo que yo tengo por acá, que es una venda triangular, también podríamos utilizarlo. ¿En dónde? El primer paso, ¿cuál va a ser? Colocar un apósito con presión directa sobre la lesión. Perfecto, tenemos aquí el apósito o el pedazo de tela. Debemos adecuarlo al tamaño de la lesión. Imaginémonos que aquí yo tengo una lesión. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Presión directa. Al momento que nosotros realizamos presión directa, estamos logrando que las denominadas plaquetas formen un tapón y con ello vaya cediendo poco a poco el sangrado. Pero si este primer apósito está totalmente empapado, ¿qué es lo que voy a hacer? Colocar un segundo apósito, pero sin retirar el primero. Porque si yo retiro este apósito, ¿qué es lo que va a hacer? Romper el tapón, que en este caso sería el coágulo que han formado las plaquetas. Ahora, una vez que coloqué los dos apósitos, como podemos observar en la imagen de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Sostenerlos, ¿cómo? Con un vendaje circular compresivo, es decir, ajustándolo mientras voy dando las vueltas por los apósitos, porque recuerden, la presión cede el sangrado. Perfecto, y quedaría de la siguiente manera. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa si una vez que realicé el manejo anterior o el tratamiento anterior no se detiene esa sangre? Procedo al último paso, como es el denominado torniquete. Pero recordemos, solo en hemorragias profusas, es decir, en aquella sangre que no se detiene. El torniquete también podría utilizarse como primera respuesta en aquellos ejemplos donde ya existe riesgo de vida inmediato. Por ejemplo, si su paciente tiene una fractura abierta, es decir, la exposición del hueso y con ello la sangre sale como si fuera una manguera de jardín. En pocos minutos ese paciente podría fallecer. Es una emergencia, tiene riesgo de vida. Ahí no voy a esperar a hacer el primer paso, segundo paso, tercer paso, no. De inmediato colocaría el torniquete. Recordemos eso. Muy bien. Ahora, el torniquete se realiza siempre por encima de la lesión, ¿correcto? Como observamos acá. De igual recomendación, no realizar el torniquete a nivel de articulaciones, porque con el movimiento el paciente va a aflojar ese torniquete. Perfecto. Una vez que nosotros identificamos la zona, siempre arriba, recordemos eso, identificamos la zona en donde colocar el torniquete, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Un primer nudo, perfecto, muy bien. Un segundo nudo, listo. Y en este segundo nudo voy a detenerme un momento. ¿Para qué? Para colocar, en este caso, un palo de madera, un esfero, un marcador o cualquier elemento rígido, tal vez un palo de madera, como les había mencionado, cualquier elemento rígido que nosotros podamos colocarlo y con ello pasar a este punto tan importante. Observemos la lámina de acá, en donde cuando nosotros colocamos en el segundo nudo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cerrarlo. ¿Para qué? Para que se asemeje a un grifo de agua y con ello podamos apretar el torniquete de mejor manera o de mayor manera y con ello conseguir que poco a poco vaya cediendo la sangre que esté emanando el paciente. Ahora, ustedes se preguntarán tal vez, ¿cuántas vueltas doy a ese torniquete? No existe un número determinado de vueltas. Yo tengo que darlas hasta conseguir mi objetivo, es decir, hasta que se detenga la sangre. Y podemos asemejar a un hecho bastante cotidiano para que me comprendan mejor. Cuando yo tomo un vasito de agua, correcto, del grifo, por supuesto, muy bien. Retiro el vaso y quiero ahora cerrar el grifo de agua para que ya no salga, ¿ok? Esta agua, muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Yo para cerrarla no cuento las vueltas que doy, ¿verdad? Hasta que deje de salir el agua, sino que simplemente sigo dando estas vueltas hasta que ya no caiga ni una sola gota. Lo mismo pasa acá. Doy las vueltas hasta conseguir mi objetivo, que es que se detenga la sangre.
El torniquete puede estar colocado hasta 120 minutos sin que le pase nada al paciente, sin que tenga algún tipo de lesión o sobre todo que vayamos a la amputación. De 2 a 5 horas ya existen daños reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que ya va a existir un cierto tipo de lesión en el paciente a nivel de su movilidad, sensibilidad, pero que como la misma palabra lo dice, es reversible. Todavía tenemos posibilidad de salvar la funcionalidad de la extremidad, ¿correcto? En donde con terapia física, rehabilitación física o intervención quirúrgica puede recuperar esa movilidad. De las 5 a las 6, 7, 8, 9, 10 horas en adelante, ¿qué es lo que va a suceder? Ya existe la necrosidad de la extremidad, es decir, la sangre, recordemos que lleva el oxígeno hacia todas las partes o estructuras de nuestro cuerpo, pero si ya superó las 5 horas, ¿qué es lo que va a pasar? Poco a poco muere la extremidad, ya sea extremidad superior o extremidad inferior, que son las zonas en donde podemos colocar el torniquete. Pero nuestro objetivo como primeros auxilios básicos, ¿cuál va a ser? Salvarle la vida al paciente. Así que si usted está en una situación en donde está 7, 8, 9, 10 horas con el paciente, tal vez en una zona de difícil acceso, ¿qué es lo que va a suceder? No quite ni afloje ese torniquete. Ese torniquete simplemente se retira a nivel intrahospitalario. Sabemos que la consecuencia, ¿cuál va a ser? La amputación de la extremidad, pero hemos cumplido nuestro objetivo como proveedores de primeros auxilios básicos, que en este caso fue salvarle la vida al paciente. Perfecto. Muy bien, continuamos. Siguiente tipo de lesión, fracturas. En palabras sencillas, ¿qué es una fractura? Es una lesión, por supuesto, en donde existe la rotura del hueso o se rompe el hueso en pocas palabras. En primeros auxilios básicos tenemos una clasificación básica también, 2 tipos de fracturas, como son las simples o cerradas y por el otro lado las abiertas o expuestas. En cuanto a las simples o cerradas, debemos observar un detalle bastante importante. No existe el rompimiento de piel y es por ello que el hueso no está expuesto o no podemos observarlo de manera exterior. En cuanto al gráfico, observemos cómo no hay rompimiento de piel, pero en el interior sí está roto el hueso. Es por eso que se denomina como fractura simple o cerrada. En el otro caso, fractura abierta o expuesta, existe el rompimiento de la piel. Y es por ello que, como la misma palabra lo dice, fractura expuesta. ¿Por qué? Porque el hueso está expuesto hacia el exterior y a simple vista, antes incluso que tengamos contacto con el paciente, ya podemos observar el hueso a lo lejos. ¿Correcto? Y cabe recalcar también y recordar que al momento que se rompe el hueso, ya sea en fractura interna o fractura externa, el hueso se vuelve como si fuera un objeto cortopunzante y va lesionando todo lo que encuentra a su paso, músculo, vasos sanguíneos, nervios, entre otros. Perfecto. Ahora, ¿cómo determinamos qué es una fractura? Basándonos en los signos y los síntomas. Como primero, tenemos dolor intenso. Créanme que cuando un paciente está fracturado va a llorar o gritar del dolor. ¿Por qué? Porque como había explicado anteriormente, el hueso asemeja a un objeto cortopunzante. Y ello, ¿qué es lo que va a realizar? Ir topando o ir lesionando los nervios, que son los que nos producen la sensibilidad. Y es ahí en donde el paciente siente un dolor bastante intenso. Deformidad, lógicamente, no va a ser en cuanto a la anatomía una extremidad que se encuentra en buena condición o no le sucedió nada, a diferencia de una extremidad que está atravesando por la lesión de una fractura. Se ve muy diferente en cuanto a la anatomía y a eso se denomina como deformidad. También tenemos la hinchazón, el enrojecimiento, limitación de movimientos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no va a poder realizar
la marcha normal. Es decir, no es que se va a levantar y caminar como si no ha pasado nada o va a correr como si no ha pasado nada. El dolor le prohíbe o le limita realizar cualquier tipo de movimiento. Crepitantes óseos tenemos por acá. Va a ser el sonido característico de una fractura, que es un sonido crujiente. Y por último, la hemorragia que se presenta en los dos casos, tanto en fractura cerrada como en fractura abierta. Así que si hablamos de hemorragia o sangrado, aquí se denominaría como hemorragia interna y acá como hemorragia externa. Muy bien. En cuanto al tratamiento, manejo de una fractura, ¿cuál va a ser la prioridad? La inmovilización o ferulización, o también a nivel de la comunidad de manera coloquial se lo denomina como el entablillado. ¿En base a qué? En base a objetos rígidos. Perfecto, eso es lo que necesita la extremidad fracturada del paciente, que inmovilicemos con objetos rígidos, como puede ser el cartón, que lo tengo por acá o lo tienen en la lámina, tablas, si se encuentran tal vez a nivel administrativo, escuelas, colegios, universidades, tenemos carpetas, cuadernos, folders, entre otros. Recuerde, siempre un objeto rígido. De igual manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocar a nivel de la extremidad fracturada siempre con sumo cuidado, porque recuerde, el dolor ya le está afectando al paciente, le causa incomodidad. Así que la sincronización al momento de levantar levemente la extremidad para colocar el entablillado es sumamente importante, porque de una u otra manera usted necesariamente va a tocar la extremidad de ese paciente, pero siempre con sumo cuidado. Una vez que nosotros hayamos colocado el entablillado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sostener, ahora con otro material. En este caso, a nivel de la foto, como vemos en la representación, la colocación de vendas sería una ayuda muy importante para sostener la ferulización, pero podríamos utilizar también corbatas, piolas, sogas, cordones, cualquier tipo de material que pueda ayudarle a usted a solventar el hecho de fijar esta ferulización o fijar este entablillado. Perfecto. También estar atentos a los signos vitales del paciente, la respiración, el pulso de igual forma y sobre todo llamar al número de emergencia ECU 911, recordemos, o a su vez trasladarse a la casa de salud más cercana. En cuanto a fracturas cerradas, voy a realizar acá un dibujo rápidamente para que me puedan comprender. Si es fractura cerrada, recordemos, no hay exposición del hueso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos ayuda también a disminuir la hinchazón, el hielo. Podríamos colocar aquí un poco del hielo. Listo, pero siempre protegiéndolo con un pañuelito o a su vez con una funda para que no haya contacto directo con la piel y no causemos una quemadura por frío en el paciente. Muy bien, y colocar el entablillado y trasladar a la casa de salud el tratamiento listo, pero existe de cierta manera un poquito de complejidad al momento que tenemos una fractura abierta. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor, existe sangrado excesivo que está exponiéndose hacia el exterior y con ello, de cierto modo, asemeja riesgo de vida para nuestro paciente, porque recordemos, si no detenemos esa hemorragia, esta puede ser potencialmente mortal. Así que dibujemos aquí un hueso. Muy bien. Listo. Correcto. ¿Y la sangre que se emana? Rápidamente. Podríamos hablar tal vez aquí ya de un sangrado arterial. Muy bien. Perfecto. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo puedo realizar la detención de hemorragia si el hueso está expuesto? En primer lugar, la presión no necesariamente voy a hacerla a nivel del hueso directamente. ¿Por qué? Porque eso supondría que yo estoy tratando, entre comillas, de colocar el hueso en su posición normal. Así que jamás, por favor, usted coloque el apósito directamente encima del hueso cuando tiene fractura abierta, en donde deberíamos hacer la detención de hemorragia a nivel superior. Perfecto. Es decir, a este nivel. Si la lesión está acá, yo rápidamente voy a detener la hemorragia en este sector. ¿Ok?
que si es potencialmente mortal, como le había dicho, está en riesgo de vida su paciente, está inconsciente, tal vez usted observa un charco de sangre al lado y la sangre sale tal cual como si fuera una manguera de jardín, recordemos el tema de hemorragia, no podemos perder tiempo, rápidamente podríamos optar por un torniquete. Y siempre recordemos, el torniquete se realiza encima de la lesión. Ahora, ¿qué pasa con el hueso que está acá? Nosotros, vuelvo a repetir, no podemos realizar esta presión directa, sino que simplemente de manera frágil o suave vamos a colocar encima del hueso. ¿Para qué? Para proteger la zona, es decir, cubrir para evitar cualquier tipo de infección, nada más. Perfecto. Muy bien, con ello concluimos el tema de fracturas y por último nos vamos a la emergencia por atragantamiento. ¿Qué es un atragantamiento? La obstrucción o bloqueo de la vía aérea. Es decir, el conducto por donde pasa el oxígeno para que nosotros respiremos normalmente. Signos y síntomas. Dificultad respiratoria, el paciente se lleva las manos al cuello, que es a lo que denominamos el signo universal. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es tan inteligente que localizamos el dolor o tal vez la dificultad. En este caso, la dificultad va a ser a nivel de la garganta por alimentos, objetos, entre otros. Entonces, el paciente va a posicionarse de esta manera, ya que si nos duele la cabeza, como les dije, localizamos. Me llevo las manos de la cabeza. Me duele el pecho, me llevo las manos del pecho. Me duele la muela, me llevo la mano a la muela. Lo mismo pasa acá. Si hay algo que me dificulta, ¿qué es lo que voy a hacer? Llevarme las manos a nivel de la garganta. Muy bien, continuamos con los signos y síntomas. Tos inefectiva y débil, créame que su paciente si está obstruido ya netamente a nivel de la vía aérea, no va a poder toser, ya no va tampoco a poder hablar normalmente como yo lo estoy realizando. Y adicional a eso, si hay dificultad respiratoria, su paciente va a tornar su piel de cierto color, como es una coloración azulada o lo que denominamos a nivel de salud como una piel cianótica, con cianosis, ¿ok? O amoratada también, como se dice coloquialmente, a nivel de la comunidad. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para un atragantamiento? De la siguiente manera. Vamos a colocarnos detrás de nuestro paciente, tal cual como observamos en el gráfico, solicitarle que separe sus piernas, tal cual. Muy bien, el proveedor de primeros auxilios básicos, ¿qué es lo que va a hacer? Ingresar una de sus piernas en medio de las piernas del paciente y la otra va a quedar en la parte de atrás, es decir, de esta manera está posicionado. ¿Para qué? Para mantener estabilidad, porque si por A o B motivo, por el no paso de oxígeno en nuestro paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a caer inconsciente o en el peor de los casos en paro cardiorrespiratorio y se va a desvanecer. Así que nosotros con esta posición ya tenemos el soporte para sostenerlo si llegara a suceder esto. En cuanto a extremidades superiores, el proveedor de primeros auxilios básicos va a rodear a nivel de la cavidad abdominal del paciente, como observamos en el gráfico, una de sus manos va a ir de esta manera o a manera de puño a nivel de la boca del estómago. Ahora, ¿dónde se encuentra la boca de nuestro estómago? Al término del hueso que tenemos en la mitad del tórax o denominado esternón se llama este hueso. Una vez que termina, ahí se encuentra la boca del estómago. Colocamos de esta forma y con la otra mano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la palma abierta, cubrimos el puño y lo localizamos de esa forma. Muy bien, una vez que obtenemos esta posición, ¿qué es lo que vamos a hacer? Maniobra de Heimlich, ¿correcto? Que puede ser aplicado en niños y adultos. Vuelvo a recalcar, una vez adoptada la posición, a esta maniobra se denomina como Heimlich. ¿En dónde? Vamos a realizar presión tanto atrás como arriba, hacia atrás y hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. ¿Hasta qué? Hasta que expulse el objeto o hasta que en el peor de los casos, como habíamos mencionado, lamentablemente el paciente caiga en un paro cardiorrespiratorio.
¿sí? Así que siempre recordemos, por favor, a esta maniobra que créanme que ha salvado vidas a nivel mundial. Se denomina como maniobra de Heimlich, utilizada tanto en niños como en adultos. Excelente. Muy bien. Con esto llegamos a la finalización de su capacitación. Muchísimas gracias a todos por la prestación de su atención y con ello les dejo un último mensaje en donde ustedes también pueden ser héroes y salvar vidas. Los primeros auxilios básicos son para todos y en todo lugar. Recuerden que la información adquirida el día de hoy ustedes pueden difundirla a nivel de sus compañeros de trabajo, de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos. ¿Para qué? Para que todos en algún momento, si es que estamos dentro de una emergencia o un accidente, podamos salvar vidas. Y recuerde, trate a su paciente tal cual como quisiera ser tratado usted. Muchísimas gracias y éxitos a todos.